Saludos, bienvenidos a Grafted in Him, la plataforma oficial del reino. Esto es un descargo de responsabilidad. Aceptamos todos sus comentarios, pero si no está de acuerdo con alguna expresión en esta programación, está en todo su derecho. Sin embargo, si vemos algún comentario inadecuado, será eliminado. Así que disfruten de esta semilla. Shalom. Bienvenidos a Crafted in Him una vez más a este programa Código de Vida. Mi nombre es Ezequiel, así me llamó Dios. Y hoy estamos continuando con el tema de Génesis capítulo 37, versículo 1 en adelante, la vida de José. Semana pasada estuvimos hablando sobre una pequeña introducción acerca de este capítulo, pero hoy vamos a continuar en Génesis 37, 2 en adelante. Y antes de continuar, dele share, dele like, dale a la campanita, disfrute estos mensajes, compártalos con otros. Estos han sido mensajes que han bendecido nuestra vida y sabemos que puede bendecir la tuya y la de su familia. Queremos primero entrar en que la historia de Jacob nos enseña sobre el cumplimiento de la promesa del Rey Eterno. Jacob no solo regresó a Canaán, sino que se estableció en la tierra que el Eterno le había prometido a su familia. Jacob no simplemente regresó a Canaán, sino que se estableció allí, se quedó allí. Canaán era tierra donde el patriarca Abraham, su patriarca, su abuelo, había sido extranjero, pero ahora para Jacob, este lugar era su hogar. Y quiero entrar al versículo donde nos quedamos la semana pasada, que era Génesis 37, versículo 2. Y dice así, este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Bilha y Zilpa, dos de las esposas de su padre. Así que le contaba a su padre acerca de la fechoría que hacían sus hermanos. Bilha y Zilpa fueron concubinas de Jacob. Fueron esposas de segundo grado. Y los hijos de Jacob de parte de Bilha, que era la sierva de Raquel, era Dan y Neftalí. Y los hijos de Jacob de parte de Zilpa, sierva de Lea, era Gad y Aser. Dan y Neftalí, Gad y Aser, probablemente nacieron entre 6 a 10 años antes que José. Cuando José tenía 17 años, ellos tendrían entre 23 a 27 años aproximadamente. José trabajaba, aquí dice que trabajaba para ellos. José era subordinado a sus medios hermanos. Como hijo menor, en ese momento, trabajaba para los hijos de Bilha y Zilpa, lo que sugiere que tenía una posición inferior en la jerarquía familiar. Todavía él tenía que someterse como hermano menor, tenía que hacer lo que los hermanos mayores le decían. Claro, con la dirección de su padre. En cierta manera no tenía edad suficiente para estar a cargo o liderar o cuidar el rebaño. Algo que dice aquí es que José le informaba a su padre sobre las malas acciones de sus hermanos. La escritura no especifica exactamente cuáles eran las fechorías, porque así es que dice fechorías, que José contaba a su padre sobre sus hermanos. Ahora, el término fechoría sugiere que ellos realizaban acciones incorrectas o inmorales. Ahora, viendo la vida de los hijos de Jacob, que es lo que ya hemos estudiado hasta ahora, y cosas que ya vienen en el proceso, varios de los hijos de Jacob mantuvieron actos inmorales o cuestionables según la narración escritural. De acuerdo a lo que, ¿verdad?, la Biblia, la escritura nos muestra, podemos ver qué pudo haber sido la fechoría que estos muchachos pues estaban haciendo. Por eso es que vemos, que lo vamos a ver más adelante en Génesis 49:3, vemos que Rubén cometió adulterio con Bilha, la concubina de su padre.
Este acto le costó el derecho de la primogenitura a Rubén. También vimos en Génesis 34, del 25 en adelante, que Simeón y Leví mataron a todos los hombres de la ciudad de Siquem en venganza por la deshonra de su hermana Dina. Usaron el engaño al convencer a los siquemitas de circuncidarse antes de atacarlos. So, ellos quisieron, le dijeron a ellos que vamos a hacer pacto contigo, circuncídate al pueblo y después que te circuncidas, casamos a la nena contigo. Pero ¿qué sucedió? Ellos esperaron donde estaba el mayor dolor a causa de la circuncisión y entraron allí al campo y destruyeron a todos los de Siquem. Eso es muy importante porque estamos viendo la conducta inmoral e incorrecta que ya tenían ciertos hijos de Jacob. También está Judá, que tuvo una relación con su nuera Tamar, quien se disfrazó de prostituta porque él no cumplió su promesa de darle a su hijo como esposo tras la muerte de sus dos hijos primeros. Aquí vemos otro caso donde vemos que Judá, en el caso de Judá, le promete algo a esta muchacha y nunca se lo cumple. Aquí estamos viendo la forma inmoral, la forma en que estos muchachos operaban. Y vamos a ver más adelante en Génesis 37, cuando los hermanos de José, excepto Rubén y Benjamín, conspiran contra él por envidia, lo arrojan a un pozo y lo venden como esclavo. Las fechorías que hablan aquí, la escritura no lo explica, no lo dice, pero podemos ver en la conducta de todos sus hermanos, era la conducta que, ¿verdad?, estaba ocurriendo en ese momento. Podemos ver qué pudo haber sido la fechoría de estos hermanos. Además, ¿qué más sucedió? También engañaron a su padre de que José había muerto. Y vemos más, eso lo vamos a tocar más adelante. Pero estos muchachos, ¿verdad?, decirle a un padre que su hijo murió, especialmente que era el favorito de él, el más que él amaba, y decirle que se murió cuando estaba vivo, para que tuviera el corazón que tenían estos muchachos. No era un corazón muy bueno. Estos eventos muestran la complejidad moral de la familia de Jacob y cómo sus acciones trajeron consecuencias significativas. ¿A qué José se refería con su fechoría? Bueno, pudo haber sido a varias de estas cosas. También José pudo referirse a su padre de un mal comportamiento en el trabajo. Probablemente la fechoría que estaban haciendo tenía que ver con un mal comportamiento en el trabajo. Sus hermanos pudieron haber descuidado el ganado o cometer errores en sus responsabilidades como pastores. José pudo haber visto actos de injusticia o violencia, porque Jacob, aparte de que los hermanos estaban trabajando el rebaño, José estaba ayudando a sus hermanos, pero ellos también tenían otros cielos. Recordemos que Jacob no es un hombre pobre, no es un hombre que, ¿verdad?, campesinos de estos así pobrecitos que solamente los hijos lo ayudan. José tenía siervos, Jacob tenía muchos siervos. El rebaño era muy grande. Cuando leemos más antes vemos que Esaú tiene que irse y moverse del lugar donde estaba con Jacob porque el ganado era tanto que no cabían esos dos seres allí. Podemos ver que pudo haber sido que estos muchachos tenían injusticia o tenían actos inmorales con los mismos siervos que los estaban ayudando en aquel lugar, los maltrataban. Pudo haber sido un número de cosas que pudieron haber estado pasando en aquel lugar. Cualquiera que haya sido el caso, estas acciones reflejaban una conducta negativa que José consideró importante de reportar. Algo sí conocía José. José conocía muy bien el corazón de papá. Como él conocía el corazón de papá, él sabía lo que le agradaba a papá. Él fue y le comentó a papá lo que sus hermanos realmente estaban haciendo mal o estaban yendo en contra de la instrucción de papá. José probablemente aumentó la envidia y el resentimiento hacia él, que veremos más adelante. Vamos a ir al versículo 3, Génesis 37, 3. Y dice, Jacob amaba, importante porque la Biblia es clara en esto. Dice, Jacob amaba a José, dice, más
Él la amaba más. La Biblia es clara de que realmente Jacob amaba más a José que a todos sus otros hijos. Y dice, porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó a hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Y aquí vemos que, no es por justificar a sus hermanos, pero vemos que hay muchas cosas que están sucediendo que le dio cabida a estos muchachos a envidiar y hacer lo que hacen en el futuro, hacen con José. José era hijo de Jacob en su vejez. Jacob tenía alrededor de 91 años cuando nació José. Cuando nació tenía 91 años, ahora tiene 17. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando casi de cuánto. 91. Ahora pasaron 17 años. ¿De cuánto estamos hablando? Tiene que tener 91 más 17, ¿cuánto es? José, ahí apunta también. José era hijo de Jacob en su vejez. Jacob tenía alrededor de 91 años cuando nació José. Si Jacob tenía 91 años, ahora tiene 108 años. Al ser uno de los últimos hijos, solo Benjamín nació después. José era especial para él. Era el hijo de Raquel. Acuérdense que era el hijo de su esposa favorita. Acuérdense que Jacob amaba a Raquel más que a Lea. ¿Okay? José era el primogénito de Raquel. José abrió matriz. José es el primogénito. Rubén es el primogénito de Lea, pero José es el primogénito de Raquel. Es importante porque ese nene abrió matriz. Ese nene, según la instrucción de Dios, ese niño es de Dios. Se supone que esos niños se le entregaba a Dios. Las primicias, todo le tocaba a Dios. Lo primero de todo le tocaba a Dios. Tanto Rubén como José le tocaban a Dios, eran primogénitos. Por eso es que antes de ser establecido el plan B, que era la ley de los levitas, que fueron los que se convirtieron en los sacerdotes del pueblo, antes de que los levitas que venían de Aarón, se convirtieron en sacerdotes, antes eran los primogénitos, eran los sacerdotes de cada familia. Eso es un dato bien importante porque ese siempre fue el plan A de Dios, que los primogénitos fueran los sacerdotes de cada familia. Pero luego el pueblo desobedece y Dios toma un plan B y establece la tribu de Leví como sacerdotes del pueblo de Israel. Se convirtió un pueblo con sacerdotes, no un pueblo de sacerdotes, que tuviera sacerdotes. Por eso es que en Éxodo 19 dice que él quería un reino de sacerdotes. ¿Ok? Primero era un reino de sacerdotes, pero luego se convirtió en un pueblo con sacerdotes. José simboliza una bendición tardía. Raquel tuvo dificultades para concebir y José fue visto como una respuesta a sus oraciones. Era muy importante porque en estos tiempos, cuando una mujer era estéril, no podía tener hijos y de momento, ¿verdad? Pasaban los años y de momento tenía hijos, se consideraba a ese niño como un hijo de Dios. Era un hijo de Dios porque se consideraba un milagro. Porque cuando una mujer era estéril, le había pasado ya la regla y después tiene hijos, también se consideraba ese niño un milagro. Era un hijo de Dios. Los consideraban hijos de Dios. Probablemente esta era la forma que están viendo a José, porque la muchacha no quedaba embarazada, aparte de que era la favorita de Jacob. Significa que Jacob tenía más tiempo con ella que con las demás. A Jacob tener más intimidad con Raquel y Raquel no tener hijos, automáticamente ellos se dieron cuenta que esta nena es estéril. Aparte de que ella para el pueblo estaba maldita. Se consideraba una mujer maldita porque no podía tener hijos.
Ahora, si pasaron tantos años, las otras mujeres tuvieron hijos, después ella al final es que tiene a José, pues entonces este niño se consideraba, de acuerdo a la cultura y a las creencias de ese momento, de que ese niño era un hijo de Dios, era un milagro, se consideraba un milagro, se consideraba hijo de Dios. Con más razón, Jacob, cuando ve a este niño, él no solamente era para él un primogénito, sino que era un hijo favorito, porque imagínense lo que representaba ese niño en la familia. Ahí vemos también la hermosa túnica que Jacob mandó a hacer para José, que es un símbolo de su favoritismo y de la posición especial de José dentro de la familia. Eso es lo que significa la túnica. La túnica es importante. ¿Qué es lo que representa la túnica? Porque la túnica representa quién es ese niño para él. Ese niño era bien especial porque, de acuerdo a todo lo que yo acabo de mencionarle, de acuerdo a la cultura, las creencias, ese niño era un niño de Dios, era un milagro. Y la túnica lo que representa es el favoritismo que tiene él con ese niño. Ahora, ¿qué significa esta túnica? Al darle esta túnica, Jacob mostraba abiertamente que prefería a José sobre sus otros hijos. Ya, esa era la marca. Tú eres mi favorito y yo no me escondo de lo que yo siento por ti y ni me importa en cierta manera lo que tus hermanos piensen. Eso es lo que estaba diciendo él. Porque si él amaba a sus hijos y él sabía que esto podía causarle daño a sus hijos, lo menos que él tenía que hacer era eso. Pero realmente, para que tú veas cuánto era el amor por ese nene, que estaba dispuesto a hacer sentir mal a los otros hijos de la forma en que ellos se sentían. Algunos estudiosos creen que la túnica era un manto largo y colorido, indicando que José tenía un estatus especial, quizás incluso superior a sus hermanos, lo cual en cierta manera es cierto porque era el primogénito. Ahora, el primogénito no era porque era mejor que todos los hermanos, el primogénito era porque cargaba una responsabilidad, ¿verdad?, con sus hermanos. Entonces, si el padre no estaba o faltaba, el primogénito era el que se convertía en el padre de los otros hermanos, porque su trabajo era que cuidar, proteger a sus hermanos. Eso fue lo que le tocaba a Rubén y Rubén no lo hizo con José. Por eso es que luego vemos que Rubén se siente tan mal. Tú ves que Rubén se siente mal porque se llevaron al nene, porque tú sabes, lo vendieron. Y Rubén después se siente bien mal porque es la responsabilidad del mayor cuidar de los hermanos, protegerlos, cuidarlos. Porque el mayor se convierte como en un padre de sus hermanos cuando el padre no está. En cierta manera, José se convertía también en ese primogénito que se supone que cuidara a sus hermanos. Al fin de la historia vemos que eso es lo que sucede. Al fin de la historia vemos que José se encarga y cuida a toda su familia. Que luego entraremos en todo eso. La túnica también podía significar que Jacob lo veía como un heredero principal, lo cual tiene mucha razón. Porque el primogénito, el padre le daba una doble porción de todas sus posesiones, porque él tenía que dejarlo preparado para cuidar a su familia entera. Muchas veces cuando el padre moría se quedaba la esposa. En el caso de Jacob tenía 4 mujeres. Si Jacob moría, entonces el hijo mayor tenía que cuidar a esas 4 mujeres, tenían que cuidarla, protegerla. ¿Ok? Ahora, por eso es que vemos en la rebelión de Rubén más adelante que se acuesta con una de sus mujeres. Él se acuesta, ¿por qué con ella? Porque él quiere tomar un lugar que a él no le pertenece. A él no le pertenece a esa mujer. Pero él quería asegurar su rango de primogénito en ese lugar. Por eso es que más tarde tú lo ves que él hace este acto, que luego lo vamos a estar explicando. La túnica pudo también ser la causa de envidia, y yo creo que sí, y conflicto entre los hermanos en contra de José. En cierta manera, sus hermanos se sintieron resentidos y celosos
pues veían esta túnica como una prueba de que su padre amaba más a José. Y ya esto era concluso. Esto era lo que estaba pasando. Esta túnica no era solo un regalo, sino un símbolo de privilegio que desencadenó odio de sus hermanos. Los hermanos nunca vieron a José como que este me va a proteger y me va a cuidar en el futuro, porque no lo podían ver así. Primero porque ellos eran los mayores. Y siempre el mayor se le hace difícil ver al más pequeño como que me va a cuidar de mí. ¿Okay? Y estos muchachos son jóvenes, estamos hablando todavía aquí de entre 26, 25 años, 30 años. Y un hombre maduro en estos tiempos era de 30 años para arriba. Aparte de que eran hombres, pero seguían siendo bien inmaduros, pero realmente esto era lo que estaba sucediendo. Mira lo que dice el versículo 4. Génesis 37:4 dice, pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. Y mira lo que pasaba, decía, no dirigían ni una sola palabra amable, ni una sola palabra. Ni una sola palabra. O sea que cada vez que ellos se dirigían a él era para o maldecirlo, hablar mal de él, 20 cosas. Ahora, hay varias lecciones importantes que podemos aplicar en nuestras vidas. Y la primera es que Jacob mostró una preferencia clara por José, lo que generó resentimiento entre sus otros hermanos. En nuestra familia y las relaciones debemos de tratar a los demás con equidad y evitar mostrar favoritismo que puedan causar conflictos. Pero un padre sabio, un padre que ama a su familia, un padre que ama a sus hijos, lo menos que busca es sembrar en ellos ese tipo de pensamiento. Porque el trabajo de un padre es procurar que esos hijos, esos hermanos se amen. Y vemos que Jacob hizo todo lo contrario. Romanos 2:11 dice, porque no hay acepción de persona para con Dios. Si Dios es nuestro Padre y para con Dios, para nuestro Padre, no hay acepción de persona, nosotros tenemos que ser imitadores de nuestro Padre y caminar en los mismos principios y valores que el Padre Eterno ha establecido. ¿Para qué? Para que no haya conflictos en la casa. Hay tantos conflictos que se hubiesen evitado en las casas y en la familia si padres fueran lo suficientemente sabios. ¿Para qué? Para traer equidad y no sembrar este tipo de acciones con relación a sus hijos, que lo que hace es más división que unirlos. Este ha sido un mal que viene desde Isaac. Esto lo hemos visto, ya lo hemos estudiado antes, pero ha sido un mal que viene desde Isaac, favoreciendo a Esaú y a Rebeca, a Jacob, lo que también causó ¿qué? División. Aquí vemos que Jacob no aprendió de lo que pasó. Y aquí estamos viendo que él está pasando el veneno que aprendió de sus padres, pasándolo a sus próximas generaciones. ¿Y qué hacen estos muchachos? Va a hacer lo mismo. Y ese veneno hay que pararlo porque eso trae conflictos, problemas en el futuro. Y Dios diseñó que su pueblo esté unido. Realmente esto está pasando hoy, especialmente con la iglesia. Hay un favoritismo, hay conflicto entre los hermanos, hay una competencia entre los hermanos. Hoy los hermanos piensan, especialmente los ministros, piensan que la gente es de ellos, la gente no son tuyas, la gente son de Dios y Dios las va a enviar en un lugar donde sean cuidadas, protegidas. No les siembren favoritismo, no les siembren competencia, al contrario, les siembren unión, les siembren la reconciliación. Eso es lo que Dios quiere para su pueblo. Lamentablemente, en el pueblo de Dios
tenemos que volver a reevangelizar nuevamente a nuestra gente, porque lo que hay en el pueblo es lo que hay es favoritismo, lo que hay es competencia, lo que hay es celo, lo que hay es envidia, lo que hay es chisme. Y los ministros, como padres de cada congregación, deberían traer un mensaje de reconciliación, un mensaje de amor, un mensaje de unidad, un mensaje donde nos enfoquemos en lo que nos une. Pero aquí vemos el mal. Y yo digo, la gente no lee la Biblia, porque si tú leyeras la Biblia, tú entendieras, mira lo que esto pasó, mira lo que causó. Yo no voy a volver a repetir eso con los míos. El libro está ahí para enseñarnos. La relación de Jacob con sus hijos nos enseña a nosotros. ¿No hemos aprendido entonces? Tenemos que aprender. Si lo hiciste mal en el pasado, hazlo bien ahora. Dios te está hablando. El favoritismo causa división en la familia. En nuestras relaciones es crucial ser justo e imparcial. Si favorecemos a un miembro de la familia sobre otro, podemos sembrar resentimientos que afecten la unidad y armonía familiar. La imparcialidad fortalece las relaciones. Eso es importante, la equidad en la educación de los hijos. Como padres o cuidadores, debemos esforzarnos por tratar a todos nuestros hijos con amor y equidad, sin mostrar preferencia, para que todos se sientan igualmente valorados y queridos. Con lo que Jacob estaba haciendo, con José, le estaba enviando un mensaje directo a los demás hermanos. Tú no eres valorado, tú no eres querido por mí, yo no te quiero. Lo mismo hizo Jacob con sus mujeres, eso mismo le transmitió a sus hijos. Y eso que hacen los hijos lo transmiten de generación en generación. Por eso es que el pueblo de Israel ha sido el pueblo más rebelde, ha sido el pueblo que más conflicto ha tenido en la vida. Porque los principios que empezaron a echar raíces, sus padres, ha sido lo que está dando fruto en todas sus generaciones. Todavía lo estamos viendo. El amor equitativo construye confianza y respeto. Las comparaciones entre hermanos o familiares pueden llevar a sentimientos de inseguridad y competencia destructiva. En lugar de comparar, debemos fomentar las cualidades individuales de cada persona. Cada persona tiene una cualidad, tiene un don, una habilidad, tiene algo que los demás no tienen, que se supone que sea para bendecirnos unos a otros. Qué interesante, porque los dones del Espíritu, Dios le dio el Espíritu, ¿verdad? Y su Espíritu tiene dones, y esos dones se los dio a cada cual. ¿Para qué? Para bendecirnos unos a otros. Mi don está para bendecirte a ti, y tu don está para bendecirme a mí. Es interesante que hoy en día la gente tiene dones y dice: Dios me dio el don de evangelismo, y aquel el Dios de maestro. Pues sabe que como tú y yo estamos juntos, y a ti Dios te dio el don de maestro, y a mí Dios me dio el don de evangelismo, pues yo me voy y voy a levantar mi ministerio. Como si aquí el ministerio es de Dios. Entonces usan los dones para separarse, cuando los dones no fueron diseñados para separarnos. Los dones fueron diseñados para unirnos. Por eso es que cuando tú vas por ahí, hay una congregación en todos lados, una congregación aquí, parecen negocios. ¿Por qué eso ha sucedido? ¿Por qué hay tantas divisiones en las congregaciones? Porque no les ha enseñado a los hijos a
a entender que somos iguales y estamos aquí para ayudarnos unos a otros, estamos aquí para fortalecernos unos a otros, estamos aquí para crecer juntos, estamos aquí para expandernos, pero para expandernos juntos. No vivir en conflictos y en separación. En lugar de comparar, debemos fomentar la calidad individual de cada persona. Todo el mundo tiene algo de valor, todo el mundo vale y todo el mundo tiene algo que nos puede beneficiar unos a otros. Valorar a cada individuo por su unicidad evita resentimiento. Si nos damos cuenta de que hemos caído en favoritismo o actitudes que generan división, debemos ser valientes para reconocerlo y corregirlo. Porque no corregirlo, lo que va a causar es más daño. Y si de verdad tú amas a tu gente, si de verdad tú amas a tu familia, si de verdad tú amas la obra de Dios, si de verdad tú amas a los hermanos, oye, y lo hiciste mal, corrígelo hoy. ¿Para qué? Para que no se siga propagando el veneno y podamos vivir en armonía. El arrepentimiento y la restauración de relaciones son vitales para sanar las heridas. El reconocer y corregir errores puede restaurar relaciones dañadas. Proverbios 24:23 dice: también estos son dichos de los sabios. Hacer acepción de persona en el juicio no es bueno. Santiago 2:9. Pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado. Oye, hacer acepción de persona, cometéis pecado. Y dice, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Es pecado. ¿Y qué es pecado? Transgredir la tradición de Dios. Eso es una instrucción de Dios. Como ciudadanos del reino estamos llamados a manejar nuestras relaciones familiares con sabiduría, justicia y amor, evitando los errores del pasado que trajeron tanto sufrimiento. Eso Jacob no lo hizo. Jacob no aprendió ni de su padre ni de su madre. Al contrario, repitió lo mismo, hizo lo mismo. Lo transmitió a sus esposas, se lo transmitió a sus hijos. Y ¿sabe qué? Sus hijos se lo transmitieron a las demás generaciones. Los hermanos de José no solo estaban celosos, sino que su enojo creció hasta convertirse en odio. Esta gente eran todos unos pecadores bravos. Violaron la ley de Dios, la instrucción de Dios la violaron. Violaron la instrucción que Dios le dio a Abraham. Dios le dio la instrucción a Abraham, Isaac y Jacob. Lo que hicieron fue violar la instrucción que Dios le dio a Abraham. Si no manejamos adecuadamente los celos y el enojo, puede transformarse en resentimientos profundos y llevarnos a actuar de manera injusta o dañina. Porque eso es lo que trae. Lo que trae es daño. Pero dice 1 de Juan 3:15. Oiga, porque esto hay que leer la Biblia nuevamente. Cualquiera que odia a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Está muerto. Una persona que odia a su hermano está muerto. Porque en el nuevo pacto dice que la ley de Dios va a estar donde dentro. Y el Espíritu de Dios está donde dentro. Y como la ley y el Espíritu de Dios está dentro, el Espíritu de Dios va a mover al hombre ¿a qué? A caminar en el orden de Dios, en la instrucción de Dios, en la ley de Dios. Si una persona odia a su hermano, tiene que estar muerto. ¿Por qué? Porque la vida de Dios en él lo que va a procurar es que ese hombre o esa mujer busque amar a su hermano siempre.
Por eso Caín tuvo celos de Abel. ¿Y qué hizo? Lo mató. Los hermanos de José no le hablaban con amabilidad, lo que muestra una relación rota. Ellos estaban rotos. Estaba roto aquello. No había relación. Debemos esforzarnos por resolver conflictos de manera saludable y mantener una buena comunicación en nuestras relaciones. Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Dice, si alguno tuviere queja de otro o contra otro, de la manera que Cristo, el Mesías, os perdonó, así también hacedlo vosotros. José no tenía control sobre el amor que Jacob le tenía, pero sí sobre cómo reaccionaba ante el rechazo de sus hermanos. Oye, tú no tienes control de muchas cosas, pero sí tú tienes control de cómo tú reaccionas. Tú no tienes control de cómo la gente te puede odiar o hablar mal de ti o hacerte sentir mal. Tú no tienes control de eso, de lo que la gente hace, pero sí tú tienes control de cómo tú vas a reaccionar al rechazo de los hermanos. A veces enfrentamos rechazos, injusticia, pero debemos responder con integridad y no permitir que el rencor nos afecte. Romanos 12:17 dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. A Yeshua lo rechazaron. De hecho, fue rechazado por muchos, pero nunca respondió con odio. Fue firme en su respuesta, corrigió lo que estuvo mal, pero nunca odió. Porque si llega a odiar, no puede ser el Mesías. Y quiero concluir. La vida de esta familia nos enseña que la imparcialidad, la justicia y el manejo saludable de nuestras emociones son fundamentales para mantener relaciones armoniosas. El favoritismo, la falta de comunicación y el mal manejo de los resentimientos puede causar divisiones profundas que afectan nuestras relaciones. Y aprendamos que al tratar a los demás con equidad y respeto, fomentar la comunicación abierta y manejar los conflictos de manera sana puede evitar muchos de los daños que surgen de la envidia, el odio y el rechazo. Yo voy a orar porque hay alguien que tiene que decir ya no más. Hay alguien que tiene que decir no vamos a continuar con esto más. Volvamos a la reconciliación, volvamos al perdón, volvamos a la comunión, volvamos a la unidad del cuerpo, volvamos a la unidad. Porque esto lo que está haciendo es más daño cuando no lo hacemos. Salud. Y yo quiero orar. Salud. Yo espero que usted ore conmigo. Padre, tu nombre siempre es santo. Te damos gracias por tu ayuda sobrenatural para ser justo y equitativo en nuestras relaciones, sin favoritismo ni comparaciones que causen división. Gracias por la sabiduría para manejar nuestras emociones con madurez, para comunicarnos de manera efectiva y resolver nuestros conflictos con amor y perdón. Gracias por tu ayuda sobrenatural que nos enseña a construir relaciones basadas en el respeto mutuo y en la armonía, reflejando tu amor y justicia en todo lo que hacemos. Te damos gracias porque hoy todo esto es posible por medio del sacrificio de nuestro Rey justo, Yeshua
el Mesías. Shalom, y esperamos que esta palabra bendiga tu vida como ha bendecido la nuestra. Amén.